Muy bien, señores, bienvenidos. Vamos a empezar la sesión de hoy. Hoy vamos a iniciar con temas referentes a ortopedia pediátrica. Se nos vienen varias sesiones con temas relacionados a ortopedia pediátrica, que en su momento vamos a subir el temario. Hoy nos acompaña el doctor Oscar David García Márquez. El doctor es egresado de este hospital el año pasado. ¿Estabas ahí? Ahí estaba. Estaba en el auditorio el año pasado, justo. Y este año el doctor ha estado haciendo un curso de adiestramiento en ortopedia pediátrica en el Instituto Shriners de aquí de México, en la Ciudad de México. Y hoy acaba el 5º año, pero va a iniciar un 6º año todavía para seguirse preparando en esta cuestión de la ortopedia pediátrica. A través del doctor Toledo fue que logramos el contacto para que el doctor estuviera aquí presente con nosotros. Hoy vamos a revisar el tema de astrágalo vertical con todo un experto en la materia. Adelante, Oscar. Esperemos que por lo menos la plática sea amena. Bueno, como ya me presentó aquí el doctor, pues antes que nada, pues he egresado aquí del hospital, prácticamente orgulloso de ser de esta institución, pero pues también orgulloso de ser la institución de Dr. Shriners, haciendo lo que es el curso de ortopedia pediátrica en este año. Y pues vamos a hablar de un tema que aparentemente no es importante, pero en algún cierto caso ustedes pueden llegar a ver. Y pues es bueno tenerlo porque regularmente llegan a los hospitales en un segundo nivel, o regularmente cuando estamos en segundo nivel y se nos pide valorar a un paciente a un nivel, pues una de las cosas que hay que ver también son los pies, ¿no? Continuamos en sí. Una definición como tal del astrágalo vertical congénito, también llamado pie valgo convexo congénito, o también conocido como pie mecedora, es en 2010 se hizo en una revisión que hizo el doctor McKee, definió a esta deformidad como una deformidad congénita del pie, en la cual principalmente los principales componentes de esta deformidad va a ser la orientación vertical que va a tener el astrágalo, la luxación que va a sufrir la articulación astrágalo calcánea y astrágalo escafoidea, en la cual va a estar luxada hacia dorsal o anterior y lateralmente, principalmente a nivel de lo que es el retropié. Al mismo tiempo, uno de los componentes también muy importantes es que el escafoides va a estar no articulado sobre la cabeza del astrágalo, sino va a estar encima de la cabeza y el cuello del astrágalo. Entonces, esta deformidad, como bien se menciona en este artículo, es una deformidad fija en el cual que aunque nosotros demos una manipulación, el astrágalo no se reduce. En este mismo artículo y en un artículo que se publicó también aquí en Orthotips en el 2010 por el doctor Gutiérrez de la O, se menciona que la incidencia del pie con astrágalo vertical congénito tiene una incidencia de 1 en 10,000 nacimientos, teniendo en cuenta que el pie equinovaro se ha publicado principalmente en los Estados Unidos, que el pie equinovaro tiene una incidencia de aproximadamente 0.6 en 1,000 nacimientos. Quiere decir que por cada 10 pacientes que nosotros podamos llegar a ver de pie equinovaro aducto congénito, nosotros podemos llegar a ver un pie con astrágalo vertical. Entre la relación que hay de hombre a mujer, prácticamente son muy similares. En el artículo de González de la O, que también es uno de revisión, se refiere que aproximadamente es mayor en los hombres en una proporción de 1.4 en 1. Prácticamente es muy similar. En ese mismo artículo se refiere que la mayor afectación va a ser bilateral, y si es unilateral, siempre va a estar el izquierdo con mayor afectación. Se refiere también en el artículo de revisión de McKee que el 50% de estos pies van a ser idiopáticos y el otro 50% va a ser asociado a anomalías neuromusculares o genéticas. Bueno, en cuanto a la clasificación de esta deformidad, Hanamichi, en la búsqueda del mismo y en la clasificación anatómica del mismo, hizo un sistema de revisión principalmente en 69 casos,
En base a eso se dio cuenta que el astrágalo vertical lo podíamos dividir en 5 tipos. El tipo 1, que iba a estar asociado principalmente a anomalías espinales, en las cuales, por ejemplo, podemos encontrar lo que es la agenesia sacra, el mielomeningocele, las diatomatomelias, trastornos o enfermedades neuromusculares, en los cuales las principales van a ser la artrogriposis distal, la artrogriposis múltiple congénita o la enfermedad, o la parálisis cerebral infantil. Otra es el tipo 3, el que va a estar asociado a malformaciones, principalmente como el síndrome de Freeman-Sheldon y el síndrome de Marfan, entre otros. Alteraciones en la tipo 4, alteraciones cromosómicas, por ejemplo, la alteración del síndrome de Down, el síndrome de trisonomía 13 y el 18, y también a trastornos o principalmente a aquellos que no se iban a ser asociados a ninguna de estas anomalías, iban a ser de tipo idiopático, los cuales iban a ser debidos a una enfermedad intrauterina, a un dismorfismo dígito astragalino, a una relación también que puede llegar a ser hereditaria, o anomalías esqueléticas o genéticas como vistas previamente. Sin embargo, también Coleman, un artículo que él revisó de 18 pies, en el cual fueron 19 pacientes a los cuales se le detectó en un seguimiento de 12 años, él se dio cuenta que había 2 tipos de astrágalo vertical. Los definió como el tipo 1, en el cual nada más se iba a encontrar lo que era la luxación de la articulación astrágalo escafoidea, y la tipo 2, la cual las encontró debido a una revisión a aquellos pacientes a las cuales le dio tratamiento, pero sin embargo tuvo recidivas y no hubo mejoría del padecimiento. Observó que no solamente estaba luxada la articulación astrágalo escafoidea, sino que también la articulación calcáneo-cuboidea se encontraba luxada. Entonces, estos son los 2 tipos que Coleman comentó en su artículo de 1984. En cuanto a la etiología, también el artículo de revisión se refiere que principalmente no se ha detectado en sí una etiología en específica, pero sí las asociaciones mencionadas, en la cual se refiere, de hecho, también está mencionado en el libro de Tadian, que existe en la 7ª semana de gestación un acortamiento del tríceps sural y extensor de los dedos. Esto es principalmente debido a que en esta etapa de gestación el pie normalmente se encuentra en dorsiflexión y lo que es el calcáneo se encuentra rotado externamente, dando lo que es el valgo del retropié. Sin embargo, conforme van avanzando las 12 semanas, el pie ya empieza a tomar una posición en inversión y en flexión plantar. Y esto sí se ha asociado, por ejemplo, en algunos estudios, a estos genes que tienen que ver con el control del desarrollo, el OX10 y el CDMP1. En algunas otras ocasiones, por ejemplo, en los casos que tienen o son idiopáticos, pueden llegar a presentar una herencia autosómica dominante, o en ocasiones también, en estos hay una historia familiar, de 12 a 20%, ya sean hermanos, padres, abuelos, de los pacientes que son idiopáticos. En sí, realmente no se tiene la etiología precisa del astrágalo vertical congénito. En cuanto a la anatomía patológica, bueno, esta imagen lo pueden encontrar en el artículo de Seymour, que fue publicado en 1987, en donde describe la técnica quirúrgica, que posteriormente menciono. En esta imagen es muy aclarativa en cuanto al sentido de la anatomía que nosotros podemos encontrar, esto siendo un pie normal, observando la relación que existe en lo que es el calcáneo, el astrágalo, el escafoides, el cuboides y la cuña. Si ustedes observan principalmente lo que es la luxación o la posición del escafoides, el cual se va a encontrar luxado hacia dorsal, sobre lo que es la cabeza y cuello del astrágalo, y este mismo va a ser hipoplásico y va a estar ensanchado. Asimismo, lo que es el astrágalo, va a estar en flexión plantar, pero va a estar rotado también medialmente, siendo que en algunas ocasiones también la parte anterior
y medial de lo que es el astrágalo va a estar hipoplásico o en muchas ocasiones ausente. Lo que es el calcáneo, siempre se va a encontrar con una flexión plantar o en equino, y principalmente hay un ligamento que se llama calcáneo escafoideo, el cual va a permitir que el astrágalo pues continúe luxado y continúe pues en flexión plantar. En muchas ocasiones, como en la tipo 2 de Colomac, también en lo que es el cuboides va a estar desplazado lateralmente, lo que va a alterar o a ocasionar una luxación de lo que es la articulación calcáneo-cuboidea. Dentro de los tejidos blandos, pues también vamos a encontrar ciertos músculos que van a estar contraídos u otros cuya inserción pues van a estar dirigidos diferente en relación a lo que es la anatomía normal, principalmente los músculos que van a estar acortados y contraídos, los cuales son importantes para el tratamiento, van a ser el tríceps sural, bueno, la formación de lo que es el tendón de Aquiles, el extensor largo de los dedos, como pues se ve en esta fotografía, imagen también, y asimismo lo que es el extensor largo de lo que es el pulgar, lo que es el tibial anterior, los peroneos, principalmente son los que van a estar contraídos, y también lo que es la articulación o la cápsula astrágalo escafoidea va a estar contraído hacia posterior. Todo esto va a ocasionar que el pie esté principalmente en flexión dorsal, y principalmente la parte de lo que es el equino del calcáneo pues va a estar dado por el tendón de Aquiles. También lo que es el tibial posterior va a tomar juego junto con el peroneo largo, los cuales, si ustedes se dan cuenta, van a estar dorsales o anteriores en relación al eje. Si nosotros marcamos el eje del astrágalo, lo que es la situación y la inserción de lo que es el tibial posterior y del peroneo largo se va a encontrar dorsal. Todos estos músculos que actúan como flexores plantares en esta enfermedad van a funcionar como flexores dorsales. Entonces también esto tiene que ver en la fisiomecánica del padecimiento. En cuanto al diagnóstico, pues regularmente lo que vemos primero pues son los pies, es clínico. Entonces, como dicen, bueno, los artículos se refieren como que va a tener un pie en forma de zapatilla persa o pie mecedora. Y esto nos damos cuenta en las imágenes fotográficas que están ahí. Nos observamos cómo la planta del pie va a tener una superficie en forma convexa. Lo que es el arco medial va a ser prominente, y esto va a estar dado principalmente por la luxación de la cabeza del astrágalo. Y obviamente aquí se va a palpar lo que es la cabeza y el cuello del astrágalo. Asimismo, si ustedes se dan cuenta, lo que es la parte del antepié va a estar abducido. El pie va a estar pronado, el antepié va a estar también pronado, y principalmente lo importante también aquí es que a pesar de eso, si nosotros observamos en la primera fotografía, el retropié se va a encontrar en equino y se va a encontrar en valgo. Entonces todas son las características clínicas que nosotros podemos llegar a observar en estos pacientes, y algo muy importante, se refiere casi en la mayoría de los artículos, es que a pesar de esta deformidad, el niño va a poder caminar. Entonces, como se muestra en esta imagen, una zona de hiperkeratosis que regularmente está en esta zona, en la zona medial del retropié o del medio pie. Entonces, eso va a demostrar que aún ahí los pacientes van a poder caminar, no retrasa el caminar. Entonces, también aparte del diagnóstico clínico es importante tomar ciertas radiografías, pero para eso también es importante saber cuándo se osifican los huesos del retropié, del medio pie y pues del antepié. Si nosotros nos damos cuenta en esta imagen o en este cuadro, también encontrado en el artículo del 2010 de Maki, se observa que el calcáneo va a estar osificado a las 23 semanas de gestación, el astrágalo a las 28 semanas de gestación, y los metatarsianos van a estar presentes al nacimiento. Esto es importante porque al principio, cuando nosotros nos llamen a la valoración clínica, pues si tomamos una radiografía no vamos a ver el astrágalo. ¿Por qué? Porque el astrágalo, el escafoides se va a encontrar osificado hasta los 3 y 5 años aproximadamente. Esto publicado en los artículos. Y únicamente vamos a encontrar el calcáneo, el astrágalo y los metatarsianos. Entonces, aún en base a eso, nosotros podemos hacer ciertas mediciones radiográficas
para corroborar el diagnóstico de astrágalo vertical congénito y hacer un diagnóstico diferencial, por ejemplo, con un talo oblicuo. En cuanto a las radiografías esenciales, se toman radiografías, principalmente la radiografía dorsoplantar, una radiografía lateral y radiografías dinámicas. Entonces, las radiografías dorsoplantares, los principales ángulos que se van a trazar van a ser el ángulo astrágalo calcáneo o ángulo de Kite, el cual regularmente mide de 20 a 40 grados. Si en este caso pues se va a encontrar aumentado, quiere decir que va a estar mayor de 40 grados, quiere decir que hay un valgo del retropié. También se va a trazar lo que es el ángulo astrágalo primer metatarsiano, el cual pues, va de menos 10 a más 30 grados, teniendo en cuenta que en esta deformidad lo vamos a encontrar con mayor de 30 grados, lo cual pues, nos va a dar una conclusión de un valgo del retropié. Los ángulos están marcados en esta zona. Una de las radiografías que también pues son importantes es la lateral, el del pie, que sin embargo en sí no nos da muchas conclusiones, más que a nivel de tejidos blandos. Esto es una radiografía comparativa de un pie con astrágalo vertical y un pie normal, en donde se ve principalmente a nivel de los tejidos blandos, principalmente la convexidad de lo que es la planta del pie. También una proyección que es de suma importancia, yo creo que es la más importante por lo menos para esta patología, es la proyección de Eybye-Brook, la cual es una radiografía dinámica con una flexión plantar máxima, en la cual vamos a trazar vamos a hacer tres mediciones, tres ángulos. Vamos a trazar el ángulo astrágalo calcáneo, vamos a trazar el ángulo tibio calcáneo y el ángulo astrágalo primer metatarsiano. Entonces, en este caso, el ángulo astrágalo calcáneo, el cual está marcado aquí, el número de 4, regularmente es de 25 a 55 grados. Cuando esto está aumentado, nos habla de un equino de lo que es el calcáneo, parte del retropié. También cuando trazamos lo que es el ángulo tibio calcáneo, que está marcado con el número 5, y es normalmente de 25 a 60 grados, cuando está aumentado, entonces nos habla también un equino. Entonces prácticamente ya tenemos deformidades radiográficas objetivas por medio de estas mediciones. Pero uno de los ángulos que merece mucha importancia es el ángulo primer metatarsiano, el cual no solo va a ser un ángulo para diagnosticar en sí la enfermedad, sino también para el control y tratamiento postquirúrgico de la enfermedad. Entonces, regularmente este ángulo se traza, bueno, ahorita les comento, después del tratamiento, previo al tratamiento, después del tratamiento y como control. Este ángulo no debe ser mayor de 30 grados. Si es mayor de esto, quiere decir que no hay una reducción de la articulación astrágalo-escafoidea. Y esto en sí es porque, pero en sí esto es porque en ocasiones hay que hacer estas mediciones sin observar lo que es el escafoides. Y otra de las radiografías que también se pueden llegar a solicitar, dinámica también, es una radiografía en flexión dorsal máxima, en que nos demuestra que aún a pesar de la manipulación en flexión dorsal, todavía el calcáneo se mantiene en equilibrio. ¿Cuál es la importancia de las radiografías? Pues para el diagnóstico diferencial, para el tratamiento, para el control postquirúrgico. Y principalmente uno de los diagnósticos diferenciales es el talo oblicuo, en el cual pareciera ser que los dos pies se observa lo que es el astrágalo vertical, pero sin embargo cuando nosotros tomamos la radiografía con flexión plantar máxima, si nosotros observamos en un talo oblicuo, el astrágalo y el escafoides se van a encontrar reducidos. Ustedes observan en esta línea punteada. Sin embargo, en una enfermedad con astrágalo vertical congénito, pues no va a haber reducción de esta articulación. Entonces, de ahí la importancia de tomar las radiografías dinámicas. El tratamiento, pues Hepty en su libro del 2007 refiere el tratamiento debe ser en los primeros 3 años de vida. Hablaba de una capsulotomía posterior, de alargamiento del tendón de Aquiles, la reducción abierta del escafoides o de la articulación astrágalo-escafoidea, la cierre de luxación medial y posteriormente la colocación de un yeso suropodálico moldeado, principalmente a nivel del arco medial. Históricamente se ha visto que esta patología fue descrita a partir de 1914
en el cual el tratamiento quirúrgico se decía que debía ser retrasada hasta cerca de los 12 o 18 meses, cosa que actualmente pues ya no se aceptaba. En 1939, Lamy y Weisman recomendaron la decisión del astrágalo, una astragalectomía de forma inicial, y en 1967 A.B. Pruitt pues abogó por la decisión de la escafoides, los cuales que actualmente el tratamiento pues ya no son de primera línea. Hasta que llegó Osmond Clark en 1956, Helmut y Heyman y Coleman, que hablaban de un tratamiento en 2 etapas. Este último refería que aquí había que hacer primeramente un alargamiento de lo que era el tibial anterior, el extensor largo del pulgar, el extensor común de los dedos, realizar una reducción de la articulación astragalo-escafoidea con colocación de un clavillo, colocando un yeso. Posteriormente a las 6 o 8 semanas se quitaba el yeso y se hacía una capsulotomía posterior, tanto de la articulación del tobillo como de la subastragalina, más el alargamiento del tendón de Aquiles. Sin embargo, esto conllevó a muchos pacientes con muchas complicaciones, principalmente a pies rígidos o en muchas ocasiones a necrosis del escafoides. Por eso Gata en 1979 recomendó un procedimiento con abordaje medial en una sola etapa. Actualmente, ¿cuál es la propuesta? Pues empezamos históricamente en 1987. Seymour, en el artículo previamente mencionado, abogó por el abordaje dorsal y la corrección en una sola etapa, en la cual él hablaba principalmente, pues, en esta imagen no se observa, más adelante muestro otras fotografías, en la cual se dio un seguimiento a 7 pacientes en 10 pies, con un aproximado de 5.2 años de seguimiento, en la cual en este mismo procedimiento se realizaba una tenotomía del extensor largo del pulgar, del tercer peroneo, se hacía una capsulotomía de la articulación astrágalo-escafoidea y asimismo una reducción de la misma articulación y en ocasiones de la articulación calcáneo-cuboidea con el uso de un clavillo Kirchner. Posteriormente se hacía una tenotomía percutánea de lo que era el tendón de Aquiles, observando como resultados 7 resultados excelentes y 3 buenos. Esto principalmente a nivel de que ellos corregían la deformidad y eran pies plantígrados. Entonces, él refería, una de las conclusiones a las que llegó es que una corrección en 2 etapas no era necesaria y que simplemente con la corrección por medio de un abordaje dorsal era más que suficiente. En 1999 también se publica un artículo igual por Codros, en el cual se abordaba por medio de un abordaje de Cincinnati, en la cual se hacía una liberación también amplia, principalmente en pies con defectos del tubo neural, enfermedades neuromusculares como malformación congénita y pues en algunos casos en pacientes idiopáticos, entre los cuales se dio un seguimiento de 7 años, resultando que no hubieron, bueno, ellos refieren en sus resultados, no hubieron complicaciones en la herida o necrosis avascular, que muchas veces la herida o la necrosis de la herida es una de las cosas más temidas en este tipo de abordajes, y hablaba de que hubo 10 pies que necesitaron reintervención y si existió mejoría en los ángulos astrágalo-calcáneo y astrágalo primer metatarsiano. Entonces, a pesar de ser un abordaje muy grande, pues sí hubieron ciertas recidivas y pues hubo retratamientos con mejorías posteriores. En el 2001 también, igual este es el abordaje que les comentaba de Seymour, se hizo una comparación de lo que era el abordaje, con multi-incisiones versus el abordaje dorsal, principalmente el abordaje de Seymour. En este artículo se hizo una revisión de 24 pacientes, de los cuales 33 pies, y algunos de ellos tratados con multi-incisión y otros más en el grupo 2 tratados con un abordaje dorsal o de Seymour, dándose un seguimiento promedio de 3 años. Y los resultados a los cuales llegaron es que en el abordaje dorsal no hubo revisiones comparado con el posterior, teniendo 45 procedimientos en 25 pies, de los cuales se abordó con el abordaje multi-incisión o posterior,
y asimismo presentó mejoría en una escala de Adler, la cual se los presento posteriormente, que es una tanto clínica y radiográfica, una clasificación clínica y radiográfica para la funcionalidad del pie. Asimismo refieren que el abordaje dorsal, simplemente el tiempo quirúrgico fue menor. Hubieron pacientes en el abordaje multiincisión con necrosis avascular, 12 pacientes de ellos, y refieren que los resultados en sí en cuanto a los pies plantígrados y corrección de la deformidad son similares. Esta es la clasificación de Adler que ellos utilizaron. Si se dan cuenta, parámetros radiográficos, 4 clínicos, si no los tienes, les vas sumando un punto, dando pues como resultado 10 excelente, 9, 10 excelente, 6, 7, 8 bueno, 5 y 6, perdón, malo, y pobres de 3, 2 y 1. En el 2006, habla acerca de un abordaje un abordaje mínimo, en el cual los resultados fueron presentados a los 2 años de tratamiento. En este estudio, lo que se hace es una manipulación con yesos y posteriormente se hace la reducción de la articulación astrágalo-escafoidea, terminando con una tenotomía y posteriormente con el uso de unas ortesis. Ahorita lo presento. Pero en sí, este artículo fue entre el 2000 y 2013. Hablaba de 11 pacientes, todos ellos idiopáticos, 19 pies, de los cuales se colocaron en un promedio 5 yesos. Se realizó la fijación percutánea astrágalo-escafoidea de forma inicial en 12 pies, la tenotomía en todos los pies, el alargamiento del tibial anterior en 2 y el del peroneo corto en 1. Ellos refieren a estos resultados que un promedio de dorsiflexión y flexión plantar de 25 y 33 grados, la recurrencia de 3 pacientes, principalmente de la subluxación del escafoides. Estos 3 pacientes fueron 6 pacientes a los cuales, 6 pies a los cuales no se les realizó de forma inicial la reducción astrágalo-escafoidea con el clavillo Kirchner y posteriormente se les realizó con mejoría. Entonces, ellos recomendaron que este abordaje tenía una diferencia significativa tanto en la apariencia clínica, función y de medidas radiográficas, así como tuvieron excelentes 5 en la escala de Adler y 6 buenos. En sí, posteriormente en el 2007 sacan lo que es la técnica quirúrgica de manejo actualmente del astrágalo vertical, en la cual ellos refieren que es un método, o le llaman el método reverso de Ponseti, porque todo es diferente a la manipulación en cuanto al pie quinovaro. Principalmente ellos refieren igual que cambios de yeso semanales, refieren hacer principalmente o iniciar la manipulación corrigiendo todas las deformidades. Ellos le ponen mucho hincapié, tanto que el ayudante como el médico que está poniendo el yeso deben estar, lo refieren ahí como conectados en el hecho de la manipulación y la colocación del yeso, para tener un adecuado moldeo del yeso, que es lo que se pide no solo en este método, sino también en el método de Ponseti. Y ellos refieren que pues obviamente el niño debe estar tranquilo. Ellos referían que cuando los pacientes tenían 18 meses de edad y no cooperaban, preferían meterlos bajo anestesia. En sí, la manipulación es principalmente el dedo gordo se coloca sobre lo que es la cabeza de lo que es el astrágalo, el cual se va a encontrar en una superficie plantar y medial. El pie, de estar en una dorsiflexión, se va a llevar a una inversión y flexión plantar máxima. Esos yesos van a ser colocados semanalmente. Ellos recomiendan colocar 6 yesos, principalmente en los pacientes idiopáticos. Posteriormente, al tener el pie en flexión plantar máxima, con un varo del retropié también, logrando una aducción del antepié, ellos refieren que se debe tomar con este último yeso, en el 6º yeso, una radiografía con flexión plantar máxima lateral, midiendo lo que es el ángulo astrágalo primer metatarsiano. Si este es menor de 20, se quita el yeso a la semana,
y se coloca lo que es el clavío Kirchner de forma percutánea, dirigiéndolo del escafoides al astrágalo. Se colocaba posteriormente un yeso. Si al sexto yeso no se vería una reducción, se pasaba al paciente a quirófano, se intentaba colocar lo que era el Kirchner, el escafoides, y se trataba de reducir sobre el astrágalo, y si esto no resultaba, simplemente hacían una incisión mínima de 2 centímetros sobre la misma articulación astrágalo-escafoidea, de forma directa hacían una capsulotomía de la misma articulación y de la articulación subastragalina medial, y colocaban el clavío Kirchner, por medio de una palanca y asimismo de una cucharilla, ellos reducían lo que era el astrágalo sobre el escafoides y colocaban el clavío Kirchner. Posteriormente a que ya se tenía la reducción con el clavío Kirchner, la reducción obviamente se tomaba por intensificador o por medios radiográficos, una radiografía lateral, se corroboraba nuevamente con el ángulo astrágalo primer metatarsiano, y si este era menor de 30, pues se pasaba a lo que era la tenotomía. La tenotomía de Aquiles prácticamente es muy similar a lo que se realiza en el método Ponseti. Ellos refieren el artículo, es que ellos principalmente utilizaban un bisturí romo por el hecho de lastimar hacia lo que era la parte medial, la arteria tibial, y lateralmente lo que era la safena menor o los vasos peroneos. Ellos refieren que la tenotomía lo iniciaban o sobre el borde medial, posteriormente llegaban a la parte anterior de lo que era el tendón de Aquiles, el bisturí lo dirigían a 45 grados de anterior a posterior, y de esa manera hacían la tenotomía. Posteriormente a eso colocaban un yeso, ellos referían con 5 grados de dorsiflexión. A las 2 semanas hacían un cambio a un yeso con una flexión dorsal de 15 grados, teniendo todavía el clavillo por 3 semanas más, y a partir de la 6ª semana aproximadamente se quitaba lo que era el clavillo en quirófano. El clavillo se hunde, o sea, no se deja sobre la piel, se hunde, posteriormente se retira en quirófano. Ellos refieren que posteriormente al manejo de yesos es necesario hacer una ortesis, conservando lo que es la corrección con 15 grados de flexión plantar y 15 grados de aducción hasta que el niño cumpla los 2 años. Entonces aproximadamente esa es la edad. Posteriormente, si el niño puede llegar a utilizar una barra, principalmente no una barra tipo Dennis Brown, pero simplemente no se le da abducción, simplemente se mantiene en línea recta en relación a la tibia, y de esa manera hasta que lo toleraba. Prácticamente los niños a los 4 años de edad dejan de tolerarla. Posteriormente ellos refieren que también a los padres se les deben enseñar a hacer ejercicios, principalmente llevar el pie obviamente en flexión plantar, en aducción, y pues obviamente para tratar de lo que es alargar lo que es el tendón de Aquiles. Entonces en base a eso enseñaban a los padres y hacían revisiones primero a los 3 meses hasta los 2 años, de ahí cada 6 meses a los 7 años, pues es lo que ellos recomiendan, y de ahí cada 2 años hasta la etapa de la madurez. Es lo que recomiendan. Principalmente este estudio pues nada más ha tenido seguimiento de 2 años. Posteriormente en el 2009 pues ha habido otros estudios igual con el abordaje dorsal, también igual con buenos resultados. Sin embargo pues también ha habido malos resultados, en el cual por ejemplo en este artículo refiere que tuvieron que hacer una nueva revisión y posteriormente con mejoría de la patología. En este artículo, la importancia de este artículo es que dice que la corrección quirúrgica es más difícil con el incremento de la edad del niño. Ellos refieren que los niños que tuvieron malos resultados fueron los pacientes que tuvieron 3 o 4 años aproximadamente. Los niños debajo de esa edad refieren que fueron los que mejor resultados tuvieron, y esto es debido a que los niños de mayor edad presentan una contractura importante de la cápsula articular y estructuras periarticulares, y refieren que a menor edad es mucho mejor el tratamiento, ya que es una liberación simple de las estructuras tanto tendinosas dorsolaterales, capsulares, y la tenotomía pues es más sencilla y la reducción es más sencilla también de la articulación. Hay artículos que posteriormente publicaron, por ejemplo este es un caso del 2011, en el cual se observa, si ustedes observan, el pie derecho está con astrágalo vertical congénito y el otro pie está en pie equinovaro adulto congénito.
hicieron el método reverso de Ponseti en el derecho y el método de Ponseti en el izquierdo. Posteriormente dan el seguimiento y los resultados, esta es la ortesis más que nada, si ustedes se dan cuenta, los pies equinovaros, después de todo el seguimiento, la barra de Dennis Brown, en este caso es una barra de Smith, se coloca principalmente el pie a 60 o 70 grados de abducción y el pie en el astrágalo vertical se coloca en línea recta. Prácticamente es la diferencia y ustedes observan que sus resultados fueron buenos. En nivel de evidencia 4, pues es un caso que se presenta. ¿Existe? Claro que sí existen esos tipos de pacientes. En el 2012 se hace también un abordaje con mínima invasiva, igual, en el cual tuvieron 15 pacientes entre 2001 y 2008. Aquí ya se empiezan también a meter pacientes con artroliposis, mielomeningoceles y anormalidades genéticas. Se hace una visualización directa de la articulación astrágalo-escafoidea, 1 o 2 clavillos Kirchner, ellos referían, y se hacía una capsulotomía de la parte anterior de la articulación subastragalina y astrágalo-escafoidea, se hacía la tenotomía, referían que también los resultados eran buenos, 10, 4 excelentes y pues 1 malo. Y en 2014 se hace el método de Ponseti reverso, pero ya no solo en pacientes idiopáticos, sino ya en pacientes con patologías teratológicas, de los cuales fueron 6 pacientes, 9 pies y 21 pies idiopáticos, de los cuales a todos se les realizó tenotomía de Aquiles. La capsulotomía se realizó en 7 pies, 5 teratológicos y 2 idiopáticos, teniendo en cuenta que la recurrencia se dio en 5 niños, 10 pies, 2 de ellos con yesos y posteriormente 6 se hizo reducción con miniope y clavillos. Un niño en 2 pies no recibió tratamiento, obviamente continuó la deformidad, y estos, sin embargo, a pesar de eso, no hubo diferencia significativa entre la relación de lo que es el manejo que se dio entre los pacientes teratológicos y los idiopáticos. Los resultados al final del tratamiento fueron 8 excelentes, 9 buenos, 3 malos y pues el paciente que no continuó el tratamiento. Ellos refieren que las tasas más altas de recurrencia se disminuyen con la capsulotomía limitada de manera inicial. Ellos refieren que cuando hacen la reducción con la incisión mini-open, también ellos transfieren lo que es el tibial anterior hasta lo que es el astrágalo del cuello. Esto es para que cuando funcione el tibial anterior reduzca de forma dinámica lo que es el astrágalo sobre el escafoides. Y al mismo tiempo ellos refieren, si en dado caso la flexión plantar es menor de 25 grados, ellos hacen un alargamiento a nivel de lo que es la parte proximal del tobillo, de lo que es el tibial anterior y el extensor largo de los dedos. Y si la aducción es menor de 10 grados, ellos refieren que hacen un alargamiento también de lo que es el peroneo corto. Entonces el tratamiento que actualmente pues está mandando, digo regularmente, por ejemplo en nuestro hospital, regularmente lo que hacemos es el abordaje dorsal, ha tenido buenos resultados, otros malos, principalmente los pacientes que tienen enfermedades neuromusculares o artroliposis o pacientes con mielomeningocele, son los pacientes pues, que regularmente tienen recidivas. Pues no, si antes de terminar la plática, pues los invitamos también al Congreso de las MOD, el cual se va a llevar en este año en la ciudad de Guadalajara. Va a ser la fecha el 12 y el 15 de noviembre. Están invitados, si alguno tiene trabajos o va a publicar los R3, R4, algún trabajo, una tesis, lo puede mandar ahí. Igual ahí están invitados. En la última ocasión tuvimos al doctor Mellón con nosotros. Eso fue en Acapulco, entonces pues están invitados para este último. Y pues muchas gracias por la invitación.